Buenos días, estudiantes. Bienvenido al Instituto Tecnológico Vía María. Hoy día voy a presentarme. Soy el docente Marco Antonio Castro Márquez. Desarrollo el curso de matemáticas. En este caso vamos a desarrollar la unidad didáctica de lógica y funciones. Para ello vamos a contar con material que lo voy a presentar inmediatamente. El curso es teórico-práctico. La parte teórica lo desarrollo y hago algunos ejercicios de aplicación. Yo por lo general desarrollo los números impares y ustedes se organizan en grupos de 5 estudiantes y elaboran los ejercicios números pares. Lo van a enviar a un correo que yo lo voy a indicar. Van a ser evaluados durante todo el semestre. ¿Ya? Entonces, una vez más, le doy la bienvenida a la carrera que me he escogido. Y bueno, 3 años se pasan muy rápido. ¿Ya? Nos estaremos viendo continuamente. Entonces, este es el libro con el cual vamos a trabajar. Matemática básica, lógica, conjuntos, ecuaciones y funciones. Y lo que barre todo el sílabo. Acá tenemos un artista plástico peruano. Acá tenemos también al autor. Está registrado en la Biblioteca Nacional. Está actualizado. A este correo electrónico es la que me van a enviar las respuestas de los números pares, de los grupos de los estudiantes que se han organizado, máximo 5 estudiantes. Entonces vamos a lo que nos interesa, ¿no? Vamos a ver hoy día lo referente a lo que son enunciados abiertos, enunciados cerrados, proposiciones moleculares, proposiciones compuestas. Bueno, a lo que nos llegue en las 2 horas de clase, 90 minutos que tenemos de clase. ¿No? Ahí tenemos el primer punto, que es lo que vamos a tratar, es la lógica. Entonces, pensar en forma lógica es un poco difícil, porque no tenemos el hábito o la costumbre de hacerlo. ¿Ya? Entonces, vamos a tratar en el curso primero de definir bien qué es un enunciado. ¿No? Un enunciado es una oración que puede ser abierta o cerrada. Puede ser también una frase. Pero los enunciados se transforman en proposiciones cuando tienen una característica que puedan ser verdaderos o pueden ser falsos. Entonces aquí tenemos toda la parte de la introducción. De este material. Ahí está. Ahí tenemos las proposiciones. Entonces, las proposiciones se representan con letras minúsculas, casi las últimas del alfabeto. El que tiene mayor jerarquía es la letra T. Después viene Q, R, S. Según el número de proposiciones que se encuentre dentro de un texto, ¿no? Dentro de un párrafo. Por ejemplo, acá tenemos una proposición, ¿no? Dice P
el satélite de la Tierra gira sobre su propio eje. Entonces, esta es una proposición. Pero esa proposición, en este caso, esa proposición es falsa. ¿Por qué? Porque la Luna no gira sobre su eje. O acá tengo una proposición matemática. Q es igual a menos 17 más 18. Si yo hago la operación, saldrá 21. ¿O no? Entonces, esta es una proposición, un enunciado matemático que es una proposición verdadera. X es mayor que Y menos 12. ¿Cuándo cumple? Esta es una proposición abierta. Cumple para infinitos números. Si yo pongo que Y vale 0, X mayor que menos 12. Si yo pongo que Y es 50, X mayor que 38. Siempre va a cumplir. O sea, es un enunciado abierto porque no tiene fin. Tiene infinitas soluciones. Mientras que la proposición S, Sandro es un octeta que estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es un enunciado cerrado, porque está hablando específicamente de Sandro. En la proposición T, hola, ¿cómo estás, Milagro? No es un enunciado, no es una proposición. ¿Por qué? Porque tengo signo de interrogación. Guillermo, cierra la ventana del cuarto, por favor. Es una orden desiderativa, entonces tampoco es una proposición, es un enunciado de orden. Igual que V, mi Antoinette cierra la puerta de la camioneta. El valor absoluto de X es menor o igual de 3. Claro, es una proposición matemática, un enunciado matemático que es verdadero. Anita, lava el coche, por favor. Igualito, es una proposición desiderativa, no es proposición, es un enunciado. Jessica Milagros vive en la María del Triunfo. Es una proposición que podría ser verdadero o es falso, depende de dónde vive tu señorita. La tuberculosis pulmonar es causada por el bacilo de Koch. La proposición Z es un enunciado, y es un enunciado, es una proposición verdadera. Verso 1. Víctor Manuel es culpable del homicidio de la secretaria del Congreso. Es una proposición, no sabemos si es verdadera o falsa, habría que investigar. Ellos son fisioterapeutas. Como dice ellos, no me dice una persona, es un enunciado abierto. Ellos son muchas personas. X cuadrado más Y cuadrado es igual a R cuadrado. Esta es la ecuación de la circunferencia. Es una proposición matemática verdadera. Ellos ingresaron a la Universidad Privada San Juan Bautista. Ellos es abierto. Alex Gustavo es un pintor que se identifica con la corriente indigenista. Es cerrado porque lo está especificando que él es la persona. El murciélago es la reserva natural de la araña silvestre. Es un enunciado verdadero, ¿no? Y también es una proposición. Ahí tenemos las proposiciones. P, Q, W, Y, Z, P sub 1, Q sub 1, R1, para diferenciarlo, ¿no? Pero no se utilizan muchas proposiciones, ¿no? Lo máximo 4, 5, depende de cómo esté conformando el texto. Entonces aquí estoy explicando cuáles son enunciados y cuáles son proposiciones. Un momentito, por favor. Perdón. Estoy grabando un video, ya me quedé acá en mi casa. Sí, cuando llegas me llamas de ahí. Está en como yendo de Barranco, se puede decir 4. Ya, bajas y encuentras un óvalo, un obelisco.
a la derecha, el local de la Fuerza Aérea. No, el local de la Fuerza Aérea, pero la AEFAP. Ahí está la discusión. Está en el segundo piso. No. Ya. Entonces aquí estoy explicando cuáles son enunciados, cuáles son proposiciones válidas, verdaderas o falsas. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Lo que había, o sea, los ejemplos están planteados. O sea, lo que se trataría de ver si son verdaderos o falsos. ¿Ya? P. Niño protegido por vacuna en el Centro Materno Infantil Ollantay. ¿Qué es un niño protegido por vacuna? Es un niño que ha completado la dosis con la dosis protectora. Entonces va a estar inmune a la enfermedad que puedan contagiar, que puedan contraer. Puede ser tuberculosis, puede ser difteria, puede ser tétano. ¿Ya? Niño enfermó con enfermedad diarreica aguda, atendido en el Centro de Salud Villa San Luis en Pamplona. Entonces son proposiciones. La tuna es un producto alimenticio de la selva peruana. Es una proposición, pero en este caso es falsa. El aguaje es un producto de la sierra peruana. Es una proposición, pero es falsa, ¿no? Porque el aguaje es de la selva y la tuna de la sierra o de la costa, ¿no? Nani, proposición Y, realiza bloqueo del virus de la poliomielitis en Papa de San Juan de Miraflores. Víctor Santiago administra una corporación educativa. Es un enunciado cerrado. También es una proposición, pero no sabemos si es verdadero o falso. La rata transmite la peste bubónica. Ya. Como yo tengo un conjunto de proposiciones, o sea, solamente puedo trabajar con proposiciones en el lenguaje lógico, ¿no? O sea, primero empezamos con un enunciado. ¿Qué es un enunciado? ¿Es una oración o es una frase? Ahora, hay enunciados abiertos y hay enunciados cerrados. Cuando un enunciado es cerrado, cuando se refiere a una persona o un hecho particular. Por ejemplo, x es igual a 5, cerrado, porque x solamente toma el valor de 5. Juan enfermó de tuberculosis, nada más, es cerrado porque no tiene otra movilidad. Pero un enunciado abierto, x mayor que 5, puede ser 6, 7, 8, tiene infinitos valores, por eso que es abierto. Ahora, cuando un enunciado puede ser verdadero o falso, entonces se transforma en una proposición. Y sería ya una proposición lógica. Un saludo u una orden no son enunciados proposicionales. Podrán ser enunciados declarativos, ¿verdad? Pero no son proposiciones. Entonces, como no son proposiciones, la lógica no lo puede estudiar. Entonces, vemos acá que para formalizar necesitamos utilizar algunos conectivos lógicos, que algunos ya lo conocen, como o, y,
Entonces, la negación, complemento, la condicional, la bicondicional. Entonces vamos a ver los conectivos. Ahí tenemos los principales, ¿no? Una V invertida, el símbolo de una V invertida es la conjunción. Entonces dice P, si tengo que hacer un enlace, un esquema molecular, P y Q. Quiere decir que cumple las dos condiciones. Se lee P y Q. Pero ¿cuáles son sus equivalentes? Ahí. ¿Cómo? Si yo tengo una idea, P, Juan estudia tanto como Luis. Entonces, P es Juan que estudia y Q también es Luis que estudia. Pero la conjunción que va uniendo es. Pero si en la expresión de la oración se presenta a sí mismo, pero además, sin embargo, también incluso todos se refieren a que va a venir en este esquema molecular I. Mientras que la disyunción inclusiva incluye a P o Q. Pueden ser los dos, Mientras que la disyunción exclusiva solamente puede ocurrir P más no Q. No pueden ocurrir los dos a la vez. Ya después con un ejemplo vamos a ver la diferencia. Entonces, cuando en la frase dice o bien P o Q, se refiere a este símbolo. Que lo conocemos pues como delta, ¿no? Su nombre general es nabla. En trigonometría es triángulo. O sea, los símbolos tienen diferentes nombres y va a depender en qué disciplina está presente. Por ejemplo, en economía significa incremento igual que en química, incremento de calor. Pero si nabla está invertida, es decreciente. Decrece el calor. La economía está decreciendo. La condicional tenemos esta flechita hacia. Aquí en la condicional tenemos que ver cuando la flechita va hacia la derecha o hacia la izquierda. O sea, la punta de la flecha da el sentido de la proposición o de las proposiciones, ¿no? P entonces Q. ¿Cuál es el equivalente a entonces? Por consiguiente, de modo que, puesto que, por lo tanto, en consecuencia, luego, cuando, ya que, por qué, dado que, cada vez que. Todas estas conjunciones se refieren a la condicional. La bicondicional es una flechita con doble punta, ida y vuelta. Entonces, P ocurre si, solo si, ocurre. Y ahí lo tenemos. Y la negación, que es la más simple, ¿no? No P, no P. No P hay varios símbolos para poner no. En este caso tenemos una debilidad. Y puede ser, no ocurre que, no es el caso, que es imposible que, no es cierto que, es falso que, no es verdad que, no es el caso que. Esos son para los conectivos lógicos. Entonces ahora podemos poner los esquemas moleculares, que vendría a ser una forma lógica, que resulta de una combinación de sus variables proposicionales. Constante lógica, de su signo de agrupación, para que no exista ambigüedad cuando se construya, ¿no? Entonces ahí pueden estar, según su jerarquía, paréntesis, llaves, corchetes, ¿no? Barras, van a depender, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener en cuenta cuando el párrafo presente comas, punto y coma, punto seguido, ¿no?
Entonces eso tenemos que también tener presente para poner. Entonces, en el caso de una tautología, por ejemplo, aquí en este esquema molecular, el que tiene mayor valor es la condicional. Entonces ahí justamente se ha pintado de color naranja. Como dice que tiene mayor jerarquía, aquí se ve la conclusión. Cuando todos los valores de ese esquema molecular es verdadero, hablamos que es una tautología. Aquí el mayor valor en esta esquema molecular es I. Entonces en I está. Como todos los valores son falsos, entonces es una contradicción. Pero cuando en el esquema molecular hay verdadero o falso en la conclusión, es una contingencia. O sea, se clasifican de tres maneras, ¿no? Tautología, contradictorio y contingente. Pero para eso tenemos que aplicar pues, los valores de verdad, ¿no? Por ejemplo acá, P o Q. Ahí está, P o Q. Cuando es falso, solamente va a ser falso cuando P y Q sean falsos. Cuando los dos son falsos, es falso. En I, cuando es verdadero I. Y va a ser verdadero solamente cuando las dos proposiciones sean verdaderas. A ver, vamos a sacar de los esquemas. En algunos libros van a encontrar que en vez de poner verdadero o falso, ponen 1 y 0. 1 se refiere a verdadero y 0 es falso. Entonces, un operador lógico en este caso, el operador AND o I, va a ser verdadero o 1 cuando el antecedente y el consecuente sean verdaderos. En caso contrario, en cualquier otro arreglo siempre va a ser falso. Ahí está. Dice, el motor del coche enciende, sería P, cuando tiene gasolina en el tanque. Y la batería está cargada con corriente eléctrica. O sea, quiere decir que P es verdadero y Q es verdadero. O sea, cuando los dos son verdaderos, entonces es el único caso que la conclusión sea verdadera. Si no tiene gasolina, 0, y la batería está bien, el carro no va a arrancar. Si tiene gasolina y la batería está mal, tampoco va a arrancar el carro. Si no tiene gasolina y la batería está mal, no arrancará. Solamente arrancará cuando cumple las dos condiciones de verdadero. Cuando el tanque esté lleno de gasolina y la batería esté con corriente eléctrica, cargada con corriente eléctrica. Entonces hay verdadero y verdadero, me dan verdadero. Ahí están los conectivos lógicos y la conjunción. Y su equivalente, ya le dije, ¿no? Sin embargo, también, pero, además, no obstante, como, incluso, igualmente. Y acá lo tenemos su representación ya en la tabla de verdad. ¿No? Tabla de verdad, entonces, bueno. Aquí ya hemos dicho, cuando el antecedente y el consecuente son verdaderos, entonces la conclusión es verdadera. Todo lo contrario es falso. Y eso es fácil de aprender. Ya, aquí hay muchos enunciados que se refieren a lo mismo. ¿Quién es P? Carmen es contadora. Es P. ¿Quién es Q? Carmen es enfermera. Si te doy el siguiente, dice, la química como las matemáticas son ciencias, pero cómo también se refiere ahí. Entonces,
Raquel estudia enfermería, asimismo derecho. Asimismo, también se refiere a I. Pagaré la luz, incluso el teléfono. Incluso también se refiere a I. Rosa fue a comer y también a bailar. También es una conjunción. Entonces aquí tengo un conjunto de proposiciones. Por ejemplo, P, Pedro es feliz. Q, Pedro es rico. Y R, Pedro es pobre. Si me que escriba o traduzca a un lenguaje simbólico, Pedro es rico y feliz, pero Pedro es rico es Q. Ahí está. Y acá, Pedro es feliz. P, Q y P. O sea, Q y P, estos tres símbolos reemplaza al enunciado Pedro es rico y feliz. En la segunda, me dice, es falso, aquí está, que Pedro es pobre y feliz. Pero Pedro es pobre y feliz, ya lo tengo acá. Pedro es pobre y feliz. Pero como lo estoy negando, para que sea falso. Es falso que Pedro sea rico y feliz. De igual manera, si Pedro no es pobre, entonces en los enunciados nunca aparece acá la negación. Tengo Pedro es pobre. Al negar, decir pongo no R. Y feliz. P. Ahí está. ¿Y qué dice? Entonces Q. Entonces es rico. Pedro es rico. Q. Ahí está. Entonces, cuando nosotros nos dan un enunciado, lo podemos transformar a un esquema molecular. Que pueden tener una o dos proposiciones o varias proposiciones. Por ejemplo acá, Carla tiene tuberculosis pulmonar, o bien hepatitis B, o no tiene VIH. Entonces, P va a ser Carla tiene tuberculosis pulmonar, alta P. Como dice o bien es la disyunción exclusiva. Solamente puede tener esta enfermedad o la otra, pero no puede tener ambas. A ver, otro ejemplo. María viaja a Arequipa en bus. O María viaja a Arequipa en avión. Entonces, ese O es reemplazado por el triángulo. ¿Por qué? Porque si María viaja hoy día a Arequipa en bus, ya no va a viajar en avión. ¿Ya? Solamente puede ser una de las dos. Si María no viaja en bus, entonces María viajará en avión. Entonces, ahí es donde utilizamos un triangulito. Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Para ahí. P es el motor del coche enciende. El coche tiene gasolina en el tanque. R, la batería está cargada con corriente eléctrica. Entonces, si yo quiero que P funcione, y P es igual a Q y R, entonces Q y R tienen que ser verdaderos. Quiere decir que el coche tenga gasolina en el tanque y que la batería esté cargada con corriente eléctrica. Como los dos son verdaderos, entonces la conclusión es verdadera. Cualquiera de las otras formas es falsa. Entonces la persona, pero ¿por qué ha puesto P y acá no hay P? No, es que me estoy refiriendo a Q y a R.
¿ya? A Q y R. Entonces, como Q está primero, tiene mayor jerarquía que R. Por eso que Q tiene dos verdaderos y dos falsos seguidos. Mientras que R tiene la mitad. Un verdadero, un falso. Un verdadero y un falso. A ver. Esta parte lo voy a explicar aquí con un ejemplo. A ver, voy a abrir una hoja en blanco para explicarlo, ¿no? Pero hay muchos utilitarios. Por ejemplo, acá voy a trabajar ahora en el Excel. Puedo trabajar en el Word, PDF, PowerPoint. Es la habilidad que tengan cada uno de ustedes para su trabajo. Yo acá estaba modificando un libro, por eso que tengo ahí una figura. A ver, voy a agrandarlo primero para ver. A ver. Nos ponemos una proposición, un conjunto de proposiciones y lo armamos. A ver, vamos a dar un ejemplo. Juan trabaja en la municipalidad de Villa María. Y Juan es gerente general. Entonces, vamos a volver. Entonces, cobrará un sueldo. Entonces acá este Juan está de más, ¿no? Este Juan. Ya está. Vale. Entonces tendría que primero reconocer, identificar las proposiciones. P. Dos puntos. Juan trabaja en la municipalidad de Villa María. Q. Juan es gerente me podría ir con mayúscula porque está reemplazando el nombre, ¿no? No sé. Y R. Juan. Entonces, cobrará un sueldo. Entonces acá me van a decir, elabore el esquema molecular.
Ya, entonces acá tengo P. Dice acá P, I, y Q. Entonces, ahí está. Ese sería el esquema molecular. Vamos a ver si encuentro otro símbolo más adelante. El de ahí. Porque este es símbolo de potencia. Acá está. Lo que funciona antes fue lo siguiente. Por ejemplo, ya, voy a copiar primero el símbolo. Ese símbolo indica potencia. Que hay acá. Ya, lo voy a copiar. Copiar, yo digo acá, por ejemplo. Más 2 elevado al cubo. 2, como es potente, 2 al cubo, como respuesta me tendría que dar 8. Doy un enter y ahí aparece 8. Igual yo puedo escribir 8 elevado a 1/3. Entonces, 8 elevado a la 1/3 como si raíz cúbica de 8, que me tendría que dar 2. Ahí está. Acá arriba lo ven. Antes podía verlo con F2, pero ahí está. 8, entonces este acá me indica potencia, este símbolo. Mientras que I, como conjunción en las proposiciones, es más grande. Ya creo que solamente notan esa diferencia. Igual acá, 2 al cubo. Ahí está. 2 al cubo si es directo, ¿no? 2 por 2 por 2. Listo. Ahora, escriba la equivalencia de esquema molecular. Ya, voy a escribir acá, copio y le pongo acá. Y le pongo por acá, por ejemplo, un símbolo. Le vamos a poner, lo voy a negar. Y la negación está por aquí. Acá está. Ya está. Entonces me diría que escriba la equivalencia a esto. ¿Qué hice acá?
Juan trabaja en la Municipalidad de Lima, acá está. Juan está en la Universidad de Lima. Lo voy a poner ahí. Juan trabaja en la Municipalidad de Villa María del Puno. Y Juan no es gerente general porque está negando. Y no es gerente general. Entonces, Juan no cobrará un sueldo. Ahí está. Ahí está. Eso es lo que indica este esquema que está acá. O sea, yo le puedo poner este ejercicio, este enunciado, y ustedes me tienen que dar este esquema de acá. O yo le puedo dar un esquema y usted me lo transforma en un lenguaje sencillo, ¿no? Para ver cuánto han atendido sobre esto, ¿no? Entonces acá vamos a poner ejemplos. Ya, ejemplos. A ver. Carla administra un spa en Santiago del Surco. 1. Es un enunciado. ¿Verdad? Es un enunciado preposicional. Es un enunciado cerrado porque se refiere solamente a la señorita Carla. ¿Por qué es un enunciado preposicional? Porque si yo voy y verifico, se administra, es verdadero. ¿Ya? Y si no administra, es falso. ¿Por qué? Porque los enunciados proposicionales tienen la característica de que puedan ser verdaderos o falsos. Los enunciados pueden ser enunciados abiertos o cerrados. Voy a escribir acá. Ellos ingresaron mediante el examen de admisión
Ellos ingresaron mediante examen de admisión al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Villa María en el 2021. Entonces, este es un enunciado abierto. ¿Ya? ¿Por qué es un enunciado abierto? Porque ellos, es un conjunto de personas que han ingresado más de 400, más de 350, ¿no? A ver, 7 por 4, 280. Entonces es un enunciado abierto. Cuando se refiere a una persona específica, es un enunciado cerrado. Ahora, es un enunciado proposicional. En este caso, si todos los que están ingresaron sería de raya. Los que no entraron es falso, porque no ingresaron. Y saben que muchos han quedado fuera por el puntaje, ¿no? Creo que enfermería tuvo el puntaje más alto. Creo que el último ingresó, creo, con 84 puntos y el máximo creo que fue 96. Mientras que en computación ingresaron con 52 puntos. A ver, otro ejemplo. ¿Está? Entonces aquí tengo un enunciado matemático. Entonces este es un enunciado cerrado. ¿Por qué es un enunciado? Porque solamente para que sea cerrado, X tiene que contar con el valor de 12. Ahí es cerrado. Cualquier otro valor es un enunciado cerrado, entonces ahí ese enunciado es un enunciado proposicional. Entonces aquí, con X vale 12 es verdadero. Pero para cualquier valor diferente de 12 es falso. 12 más 5 es 17. A ver otro. Entonces acá es un enunciado abierto. ¿Por qué? Porque para que esto cumpla, X tiene que valer mayor que 12. Entonces, cuando X es mayor que 12, son enunciados proposicionales, en este caso va a ser verdadero. Para cualquier otro valor menor de 12 o igual a 12 ya lo cumple. Si fuese igual a 12, 17 no es mayor que 17. Ya. Listo, tenemos ya 1, 2, 3 ejemplos. Ella trabaja en el centro materno infantil en el servicio de inmunizaciones. Ahí está. Cuando es muy grande el texto, lo podemos encontrar de esta manera. Lo vamos acá, todo lo que está sombreado,
Vamos acá a esta opción, ocultamos el texto, lo ponemos a la izquierda y agrandamos un poquito. Ahí está. Y termina el punto, ¿no? Ya está. Como dice ella, no me dice una persona en común, es un enunciado abierto. Voy a copiar acá. Ya está. Va a ser verdadero si es que si ella trabaja en el carreo, ellas, un conjunto de personas. Y si no trabaja en el carreo, trabaja en Nueva Esperanza, Tablera de Lurín, ya sería falso. Luis, a ver, es un enunciado cerrado, porque está hablando solamente de Luis, que puede ser médico y es abogado a la vez. Entonces trabaja en dos entidades del Estado. Entonces pongo acá, pero el esquema P, Luis es médico, Q, Luis es abogado, y R, Luis trabaja para el Estado. Trabaja para el Estado. Listo. Pero, ¿se podrá trabajar para el Estado como médico y como abogado? No. ¿De acuerdo? O sea, una persona no puede recibir dos sueldos del Estado siendo médico y abogado. El único que puede recibir dos sueldos del Estado son los profesores. Pero en uno tiene que ser profesor y en otro tiene que ser administrativo. O sea, en una actividad tiene que hacer a los demás. Pero si este médico de carrera es catedrático, trabaja en educación, ahora sí puede trabajar como abogado. No hay ningún problema. O trabaja en el hospital como médico y es administrativo como abogado en el Palacio de Justicia. Ahí sí. Va a depender de la función. O sea, pueden trabajar en dos sectores del Estado siempre y cuando una sea docente, según la ley, ¿no? Entonces, si me piden que arme su esquema molecular, lo que dice acá, acá todavía lo siguiente. P, I, I, Q, entonces, R. Pero para que no vea una confusión aquí en cuanto a la simbología, utilizamos los paréntesis. ¿Listo? Pero ¿qué ocurre? Ahora si me presenta lo siguiente. Ya, ahora que dice acá. Me dice,
Luis es médico y Luis no es abogado, entonces trabaja para el Estado. También es legal. Porque si él está trabajando como médico y como abogado a la vez, no podría percibir, no podría trabajar por el Estado. Pero acá sí. Si bien Luis es médico, pero no es abogado, entonces recibe su pensión. Ya. Ahora, vamos a hacer acá, en el caso que solo existan dos proposiciones. Elabore la tabla de verdad. Hoy tengo P, Q. O. ¿Ya? Siempre P tiene mayor jerarquía porque está al principio. P, Q, R, S. Primero, ¿de dónde sale cuántos valores de verdad voy a poner? Sale de una fórmula, que es 2 elevado a la n minúscula, que va a ser igual. Donde n es el número de posiciones. Entonces, como en este caso hay dos posiciones P y Q, hay dos, entonces acá va a ser más 2, no está ahí, a la 2. Pero yo ya había escrito en la potencia. Por acá lo escribí, acá está. No. Copiar. Ya le pongo acá. Lo pego y le pongo así nomás. Ahí está el 4. ¿Qué significa este 4? Que va a haber dos verdaderos juntos y dos falsos juntos. Ya. Esos dos verdaderos juntos, que es para P, para el primero, para P, para el que tiene mayor jerarquía, y le voy a poner acá. Verdadero, falso y falso. ¿Bien? Entonces, ahí están las 4 que está acá. Te dice 4, primero, las dos primeras son verdadero y las dos que siguen falso. Pero la siguiente proposición, que es Q, va a haber un verdadero y un falso. Va a ser la mitad. Un verdadero, un falso. Un verdadero y falso. Vamos a ver acá. Verdadero, falso, verdadero y falso. Entonces, como esta es la única, la disyunción que está acá, entonces aquí yo le voy a poner su valor. Y acá viene su línea. Ahí está. Entonces me dice, cuando la disyunción es falsa, cuando los dos son falsos. Nada más, eso debe ser. El resto, verdadero.
Listo. Dos proposiciones. Pero en el caso que existan tres proposiciones, entonces ahora voy a tener el siguiente esquema. Por ejemplo, acá tengo P o Q, entonces R. Igual centramos todo, ¿no? Mira, para hacerlo trágica, R y acá le pongo T. Listo. Listo. Entonces aquí R lo voy a proteger acá con paréntesis hasta Q. Listo. Ya está. Por acá yo tengo la fórmula. Ahí está. N es el número de proposiciones. Listo. Pero ¿qué ocurre? Ahora N vale 3, porque hay 1, 2 y 3. Entonces aquí cambio, en vez de poner 2, acá pongo 3. Pero salió 8. Entonces va a decir, para la proposición que tiene mayor jerarquía, va a tener 4 verdaderos juntos y 4 falsos juntos. Entonces, ¿cuál de las tres proposiciones tiene mayor jerarquía? El que tiene mayor jerarquía es la P. ¿Por qué? Porque primero empieza P, de ahí sigue Q, de ahí R, S, T, U, V y lo que siga. ¿Ya? P siempre tiene la mayor. No interesa en qué lugar del esquema molecular esté presente. Entonces vemos, como son 4 verdaderos, aquí voy a poner lo siguiente. 1, 2, 3, 4. 4 falsos. 1, 2, 3, 4. Entonces ahí están los 8. Entonces, ¿cómo sé que hay 8? Los sombrero acá. Y acá me dice que hay 8. Ya. Pero después de P viene Q. Y Q es la mitad, vale la mitad de acá. Como acá hay 4, la mitad es 2. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Vamos a poner acá que esté centrado. Listo. No, este está mal, es Q. Ahí está. Pero R está en tercer lugar. Entonces R tiene la mitad de verdadero de Q. Entonces acá ha venido verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. Ahora lo centramos. Ahí está. Entonces, el símbolo que tiene mayor jerarquía acá es la condicional. Este de aquí. En la condicional vamos a tener la conclusión. Vamos a pintar acá. Ahí está. Entonces, la primera conclusión parcial sería V.
Como es O, ¿cuándo es falso O? Cuando los dos son falsos. Entonces, este es falso. Y el acá también. Entonces, todo el resto es verdadero. ¿Listo? Entonces, el resto es verdadero. Listo. Pero la conclusión va a ser sobre el signo, el símbolo de la condicional, que está del símbolo rojo. Entonces, aquí va a venir la conclusión. Vamos a ver qué es lo que sale. Ya. A ver, ¿va a jugar quién? Esta columna amarilla con P. Ya. ¿Cuándo va a ser falso? Cuando el de acá sea verdadero, o sea, el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Acá está. Falso, falso. Antecedente verdadero, acá hay otro verdadero, el otro falso. Todo el resto es verdadero. Ahí está. ¿Listo? Ya. Entonces, como hay un conjunto de valores, verdad y falso, en la conclusión, entonces este sería una contingencia. Si hubiera salido todo verdadero, era una tautología. Si hubiera salido todo falso, hubiera sido una contradicción. Esto. Ya, regresamos acá. Entonces, los ejercicios que van a hacer ustedes, aquí ya te he explicado, me he traído todo paso por paso, van con ejemplos. Hay un conjunto de ejercicios. En la siguiente clase le voy a desarrollar los ejercicios. Después de esta parte ya le expliqué. Autología, teoría de contradicción. Las leyes sí lo vamos a ver en otra oportunidad, en otra clase. Me interesan los ejercicios. Para no estar escribiendo, yo tuve que elaborar un texto, ¿no? Para no estar escribiendo y que quede para siempre. La esta parte voy a explicar, no se preocupen. Ya. Estos ejercicios tienen que hacer ustedes. La número 1. ¿No? Acá me está diciendo, por ejemplo, cuáles enunciados son proposicionales y cuáles enunciados no son proposicionales. Me pone acá, este es, no es, nada más, tienen que completarlo. Y acá me tiene que decir cuáles enunciados son abiertos, cuáles son cerrados, nada más. Como bueno, cerrado, abierto, cerrado, o no es enunciado. Y aquí lo que hicimos, ¿no? Ponerlo con símbolo, ¿no? Iremos a nadar, P, ya que el cielo está despejado, ya que, ¿a qué significa? Y, o, entonces, ¿qué es? Ya se tiene que ver en la tabla histórica. Pero también tiene su símbolo. No tenemos carpa, no R. Ah, ¿cuáles son los símbolos que hay que poner? Ya, solamente hasta 3. Hasta 3. 4, 5. Hasta 3 nomás ahorita. Ya, se juntan en el grupo de 5 estudiantes, ponen sus nombres
Lo pueden hacer como lo acabo de hacer yo en Excel o lo pueden hacer en Word, no sé, ustedes ya vean cómo lo hacen. ¿Y a dónde dan a enviar? Voy a poner mi correo. Ya, ya. Trabajo para la próxima semana, me tiene que enviar hasta el día sábado. Ya, trabajo. Entrega el sábado 1 de mayo. Ya. Hasta las 12 de la noche les espero. Después de las 12 ya no abro ningún correo. Ya, ¿a qué correo? El de acá. Ahí está. Ya listo. Ahora, ¿cómo ingresan para tener ese libro? Pueden, no sé si tienen Yape, conocido la Yape, ¿no? Del BSP, y depositan. Ahí está. Toman una foto del auto y le envían a este número. Ahora, si no pueden, eso lo puede ir en cualquier agente del banco de crédito. O si quieren ir, pueden pagar alguna cuenta. Ahí está, las dos formas.
uno por Yape, y también esa cuenta es del DST. Listo. Yo voy a guardar esto para enviarles esta parte que salió acá. Ya está, como primera clase lo está grabado y eso después lo voy a enviar a su correo. Ya, entonces ahí quedamos y nos estaríamos viendo en la próxima clase. ¿Listo? Vale, vamos a detener la grabación.